El tenis es un deporte extraño. Extraño porque no siempre premia al mejor. Extraño porque no siempre gana el que mejor juega durante el año, ni siquiera el que juega mejor durante el torneo. En el tenis muchas veces gana el que llega, el que sobrevive, el que logra mantenerse en pie cuando el contexto empieza a pesar. Y a veces el tenis no castiga los errores, castiga los momentos perdidos, castiga los instantes que no vuelven. El Australian Open fue exactamente eso, un momento perdido. El torneo donde David Nalbandian estuvo frente a la oportunidad más grande de su carrera y no volvió a estarlo nunca más. Porque no todos los Grand Slams se pierden en una final. Algunos se pierden antes, sin ruido, sin escándalo, sin una imagen icónica que quede para la historia. Se pierden cuando el momento pasa y el tenis sigue adelante. David Nalbandian nunca fue el jugador ideal para el relato épico del tenis moderno. No tenía el físico dominante de Rafael Nadal, no tenía la estética elegante y casi perfecta de Roger Federer, no tenía la intensidad emocional y la narrativa de superación de Djokovic. Nalbandian no era un héroe clásico, era otra cosa, era un jugador incómodo. Incómodo para los rivales, incómodo para el circuito, incómodo incluso para la historia oficial del tenis. Pero tenía algo que muy pocos jugadores tuvieron de verdad: control. Control sobre el ritmo, control sobre el tiempo y obviamente también de los puntos. Nalbandian jugaba como si el tenis fuera un problema lógico, como si cada intercambio tuviera una solución concreta. Como si cada pelota tuviera un lugar exacto donde debía caer. No jugaba para deslumbrar, jugaba para desarmar al oponente. Y cuando estaba sano, cuando estaba concentrado, cuando el cuerpo lo acompañaba, Nalbandian era peligrosísimo. A finales del 2005, David Nalbandian dio el golpe más importante de su carrera. Ganó el Masters de fin de año, el torneo que reúne a los mejores 8 jugadores de la temporada. El torneo que muchas veces define jerarquías, y lo ganó venciendo a nada más ni nada menos que Roger Federer en la final. Una final que además perdía por 2-0 y la logró dar vuelta. En ese momento ganarla a Federer no era algo normal. Federer dominaba el circuito, Roger parecía invencible, el suizo imponía un respeto incluso antes de entrar a la cancha. Pero Nalbandian encontró la manera, no lo superó con potencia, no lo superó con físico, lo superó con lectura de juego, con timing y con inteligencia. Ese triunfo fue una señal, una advertencia clara, una demostración de que Federer no era invulnerable para todos. Pero esa señal pasó casi desapercibida, porque Nalbandian nunca fue el rostro perfecto del tenis. Y entonces llegó enero, llegó a Australia, llegó el primer Grand Slam del año. El Australian Open es un torneo distinto a todos los demás. Australia castiga el calor, castiga la humedad, castiga los cuerpos mal preparados. Es un torneo que desgasta lentamente. Un torneo donde los partidos parecen eternos, donde los puntos largos pesan el doble, donde las piernas se cargan antes que en ningún otro lugar. Pero al mismo tiempo, Australia premia al que entiende el juego, al que sabe administrar energía, al que no se desespera y al que piensa. Ese tipo de tenis encajaba perfectamente con Nalbandian. David llegó a la Abierto de Australia sin ser el centro de atención. No era el máximo favorito, no ocupaba todas las portadas de los diarios, no generaba el ruido mediático de otros nombres, pero partido a partido algo empezó a notarse. A pesar de llegar como preclasificado 4, Nalbandian solo brillaba, construía. Teos largos, reveses bajos, cambios de dirección constantes, rivales que comenzaban a frustrarse. Mientras otros jugadores dependían de momentos de inspiración, Nalbandian dependía del orden. Mientras otros gastaban energía, Nalbandian calculaba. Si bien el torneo comenzó con más dudas que certezas para David, logró sobrepasar algunos momentos de incertidumbre, como por ejemplo la primera ronda frente a Tadej Monchoque, que lo llevó hasta el límite, hasta 5 sets, luego para vencer a un jovencísimo Stan Wawrinka de apenas 19-20 años en aquel momento, que David lo podría sacar adelante ese partido, pero no sin sufrir. Luego también en un partido complicado frente a Jarko Nieminen, comenzó perdiendo el primer set, luego lo gana 7-5 en el cuarto y finalmente llegaría la segunda semana. Ahí David sí activaría el modo leyenda, sí activaría el modo
segunda semana para buscar esa edición de la final frente a Federer, que se visualizaba como clarísimo candidato. Iban de lados de cuadros diferentes, pero ya la prensa empezaba a visualizar que podría darse la reedición de la final del Masters. El torneo avanzaba, las rondas pasaban y el cuadro lentamente se acomodaba, hasta que iba a ocurrir lo previsible. Roger Federer llegaría a la final. Del otro lado del cuadro, Nalbandian derrotaba a Robredo cómodamente en 4 sets y le daría una paliza tenística de principio a fin a Fabrice Santoro en los cuartos de final. Como tantas veces, estarían esperando todo el mundo del tenis el enfrentamiento en la final entre Roger y David Nalbandian. Sin embargo, todo el mundo lo sabía, pero había alguien que no estaría enterado, alguien que se interpuso en este camino de esta más que probable final. Estamos hablando de Marcos Baghdatis, que estaba jugando el torneo de su vida, inspirado, valiente, impulsado por el público, jugando sin presión. Ya había ganado muy buenos partidos en este Abierto de Australia 2006. Le había ganado a Roddick, por ejemplo, en rondas anteriores. Había ganado muy buenos partidos y se enfrentaría, ¿por qué no?, en una gran oportunidad para él en semifinales ante David Nalbandian. Como decíamos, el amigo Baghdatis ganó muy buenos partidos en su camino a las semifinales. De hecho, llegaba a esta instancia de vencer ni más ni menos que a Ivan Ljubicic, el histórico croata, en 5 sets. Muchos partidos largos tenía encima Baghdatis, pero se encontraba muy fresco. Era un jugador muy prominente en el circuito. Estaba asomando en el circuito ATP. Por eso era una buena oportunidad para David Nalbandian de intentar vencerlo. Sin embargo, pasaría todo lo contrario. El partido comenzó y Nalbandian se llevaba por encima todo. 2-0 arriba. Parecía que se daría la final. Parecía que se llegaría a ese punto culmine en el cual Nalbandian se volvería a ver las caras con Federer tras el Masters de 2008. Pero las piernas de Nalbandian comenzaron a sentirse más pesadas. Los golpes llegaban apenas un segundo tarde. Las decisiones eran un poco menos precisas. Y en el tenis, medio segundo de ventaja es una eternidad. Baghdatis lo sintió, lo percibió y atacó. Empezó a soltar los golpes, a arriesgar más, a jugar con la energía del momento, alentado por su público, el griego chipriota, que estaba habitando en Australia. Pero le terminaría dando una derrota que no fue abrupta, tampoco fue una caída clara. Fue una pérdida lenta, fue fuego lento, set a set, game a game, punto a punto. Nalbandian no fue ampliamente superado, fue totalmente desgastado, consumido por el contexto, por el calor y por el momento exacto del torneo. Cuando el partido terminó no hubo escándalo, no hubo drama, no hubo una imagen inolvidable, solo una certeza silenciosa que ahí se había ido su Australian Open. No en una final, no contra Federer, una ronda antes, sin ir más lejos. Federer seguía esperando, pero ese partido nunca se jugó. Baghdatis llegó a la final, Federer ganaría después el título, el tenis seguía adelante, pero para Nalbandian algo se cerró, porque esa era la oportunidad, ese era el cuadro, ese era el momento que tenía el rey David. Nalbandian nunca volvió a estar tan cerca de ganar un slam, nunca volvió a tener un camino tan alineado, nunca volvió a llegar con ese nivel, esa confianza y ese contexto. El Australian Open 2006 fue su ventana y se cerró. El tenis no guarda momentos para después, no da segundas oportunidades iguales. Cuando el momento pasa, simplemente pasa. Y el de David Nalbandian en Melbourne pasó en silencio en ese año 2006.